La primera vez que vi a mi mujer besar a otro hombre fue en el cumpleaños de mi cuñado. Y lo peor de todo no fue el beso. Fue que lo hizo sabiendo que yo estaba allí. No me lo esperaba, obviamente. Era sábado por la noche, 14 de octubre. Lo tengo grabado. Hacía una temperatura rara para octubre en Madrid, de esas noches en que aún no decides si ir con chaqueta o en manga corta. La fiesta era en la casa de campo de su hermana, en Villaviciosa de Odón. Un chalet enorme, música latina, copas bien servidas y demasiada gente que no me interesaba lo más mínimo. Yo estaba con un vaso de whisky barato, hablando con el cuñado de uno de los primos, cuando la vi. Lucía. Mi mujer. Con el vestido rojo que le regalé en nuestro aniversario, riéndose con un tipo al que no había visto nunca. Y de repente, sin esconderse, sin mirar a los lados, sin miedo, le agarra la cara y lo besa. Un beso largo. De esos que das con los ojos cerrados. De los que das cuando ya no tienes miedo a que te vean. O cuando, simplemente, ya te da igual. Me quedé quieto. Ni tragué, ni respiré. Solo pensé, esto no puede estar pasando. No aquí. No delante de mí. Pero sí, estaba pasando. Nadie más lo vio o, mejor dicho, nadie quiso verlo. Los amigos de ella seguían bailando como si nada, y su hermana, la anfitriona, justo en ese momento entró en la cocina. Fue como si el universo hubiese decidido apartar a todos para que yo pudiera ver el show completo. Solo para mí. No fui hacia ellos. No monté ninguna escena. No tiré el vaso ni grité. ¿Sabes lo que hice? Me fui al baño. Cerré la puerta con pestillo y me senté en la tapa del váter con las manos en la cabeza. No lloré, ni grité. Solo me quedé allí unos 5 minutos. Intentando entender si había visto lo que creía haber visto. Cuando salí, ella ya no estaba con él. Estaba en otro lado, hablando con una amiga, como si nada. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa. Me dio 2 besos en la mejilla, me preguntó si quería una copa. Le dije que no. Que ya me iba. Y me fui. Caminé hasta la estación más cercana y cogí el tren de vuelta a casa. En silencio. Sin pensar. Porque cuando algo así te pasa, no piensas. Te apagas por dentro. ¿Sabes qué es lo más jodido? Que no se trataba solo del beso. Era la naturalidad. La despreocupación. La seguridad de quien ya no te teme. De quien ya no necesita mentirte. De quien te ha borrado del mapa emocional. Y ahí empezó todo. Esa noche no dormí. No fue por el shock, ni por tristeza, ni siquiera por rabia. Era otra cosa, una especie de parálisis. Estuve toda la madrugada tumbado en la cama, con la ropa puesta, mirando al techo como si en algún momento fuese a entender algo. No podía pensar en nada concreto, solo me venía una imagen repetida a la cabeza, la cara de Lucía justo después del beso, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo no hubiese cambiado para mí en ese instante. Me levanté a las 8 de la mañana, sin haber cerrado los ojos ni un segundo, y fui directo a la cocina a preparar café. Ella no estaba. Había llegado tarde y se había quedado a dormir en casa de su hermana, supuestamente. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa. Nada. Y ahí fue donde empecé a notar el frío. No el de la casa, el otro, el que te entra dentro cuando te das cuenta de que ya no tienes a nadie al lado. No la llamé, no le escribí. Me senté a desayunar como si fuese una mañana cualquiera. El plan era mantener la calma, no actuar impulsivamente. Pensaba que lo mejor era observar, no precipitarme, no soltarle nada hasta estar seguro. Aunque ya lo estaba. Pero algo en mí necesitaba ver más, necesitaba entender la magnitud del engaño, no solo confirmarlo.
Quería saber desde cuándo, con quién, cuánto tiempo llevaba dándome la espalda mientras dormíamos en la misma cama. Lucía llegó a casa a eso de las 12 del mediodía, vestida igual que la noche anterior pero con gafas de sol puestas, aunque no hacía sol. Me saludó con un beso rápido y un buenos días como si todo estuviera en orden. Se metió en la ducha y luego se quedó en el dormitorio, supuestamente revisando unas campañas de trabajo en el portátil. Yo seguí con lo mío, actuando como si nada. Pero por dentro, todo ya estaba en marcha. No le hice preguntas, ni le miré raro, ni le di motivos para sospechar que yo había visto algo. Solo observaba. Con calma. Con mucho más control del que habría imaginado tener. La primera oportunidad que tuve para investigar algo más fue esa misma tarde. Ella dijo que tenía que ir al supermercado y me preguntó si necesitábamos algo. Le dije que no, que ya había hecho la compra. Se fue igual. Yo esperé un rato y bajé al garaje. Su coche seguía ahí. Me acerqué, abrí la puerta del copiloto, y ahí estaba, un recibo del parking del Hotel NH de Alcalá. Hora de entrada, 1:43 de la madrugada. Hora de salida, 4:02. El billete estaba doblado y tirado en el suelo. Lo recogí, lo guardé en el bolsillo y volví a subir a casa. Me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Cuando volvió una hora más tarde, con una bolsa con dos cosas ridículas, una lata de atún y una bolsa de pan de molde, me limité a sonreírle y a preguntarle qué tal estaba el ambiente en el súper. Dijo que lleno de gente rara. Yo me reí. Qué raro que hayas tardado tanto para comprar eso, le dije sin mirar directamente. Ella se encogió de hombros. Me lié por ahí, necesitaba despejarme. Y ahí supe que ya no era solo un error, no era algo de una noche, no era una confusión. Era una estructura, una vida paralela. Y yo, como un idiota, era la figura decorativa en la vitrina de su casa. Esa noche, sin decirle nada, salí con la excusa de encontrarme con unos compañeros del trabajo. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Quería alejarme un rato. Pensar. Respirar sin ella cerca. Fuimos a un bar en Malasaña, y mientras uno hablaba de fútbol y el otro se quejaba del jefe, yo estaba en otro sitio. Les escuchaba como si me hablasen desde dentro del agua. En un momento dado me fui al baño, me miré en el espejo y me pregunté en voz baja, ¿qué coño estás haciendo aquí? No tenía una respuesta, pero sabía que ya no podía seguir actuando como si estuviese todo bien. La duda se había ido, pero la decisión aún no estaba tomada. Volví a casa tarde. Lucía dormía. Al menos eso parecía. Entré sin hacer ruido y me senté en la silla del escritorio. Miré la pantalla del ordenador apagada y luego mis manos. No me temblaban. Era una señal, supongo. No sé de qué exactamente, pero me tranquilizó. Al día siguiente, lunes, ella se fue temprano a trabajar. Me dejó un póster en la nevera con un corazón dibujado y un que tengas buen día. Me dio asco. No por el dibujo, ni por el gesto, sino por la manipulación. Por la frialdad con la que podía besar a otro y al día siguiente fingir que todo estaba bien. Ese día no fui a trabajar. Pedí el día libre. Me pasé la mañana llamando a un par de conocidos que trabajaban en el sector de los eventos y el marketing. Gente que conocía a gente. No dije que sospechaba de Lucía, solo pregunté por colaboraciones recientes con ciertos nombres que había oído mencionar alguna vez en casa. Uno de ellos, Sergio Beltrán, sonó más de una vez. Según ella, era un diseñador con el que a veces compartía presentaciones. Me dijeron que no solo compartían presentaciones. Me dijeron que se les había visto juntos en cenas de networking que parecían muy cercanos. Uno incluso me dijo, no sé si debería decirte esto, pero más de una vez se fueron juntos después de los eventos.
Eso fue suficiente. Esa noche la esperé despierto. No porque tuviera ganas de hablar. No porque quisiera pelear. Solo porque necesitaba mirarla sabiendo que ya lo sabía todo. Cuando entró por la puerta, me saludó igual que siempre. ¿Cómo fue tu día?, preguntó. Yo no contesté. Me limité a observarla. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en la mesa y me miró. «Todo bien», insistió. Solo entonces hablé. «¿Tú crees que me merezco esto?». Ella frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «No mientas más, Lucía. No me insultes con explicaciones que no te crees ni tú. Sé lo del hotel. Sé lo de Sergio. Sé todo». Se quedó en silencio. Por primera vez desde que la conozco, no encontró una palabra rápida. No supo qué cara poner. Se apoyó en la mesa como si le fallaran las piernas. Me miró fijamente, pero no dijo nada. Lo vi. El sábado. El beso. Vi cómo lo hacía sin importarte que estuviera ahí. Y ahora sé que eso no fue un desliz. Fue lo normal para ti. Ella tragó saliva. Intentó hablar, pero solo logró un Marcos, déjame explicarte, que no llevó a ninguna parte. Solo dime una cosa, le dije. ¿Desde cuándo? Bajó la mirada. Tardó. Al final dijo, unos meses. Empezó sin querer. No pensé que llegaría a tanto. Y yo, ¿qué soy ahora, tu compañero de piso, el tonto que paga el alquiler mientras tú te diviertes? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque a mí no me has dado otra opción más que quedarme callado mientras tú haces lo que te da la gana. Y ahí se quedó. Sentada, llorando sin lágrimas. Porque ni eso le salía natural ya. Yo me fui a dormir al sofá. No porque me doliera verla, sino porque me repugnaba tener que compartir el mismo espacio con alguien que ya no respetaba ni mi presencia. Esa noche dormí. Profundo. Sin pesadillas. Supongo que el cuerpo, cuando ya no espera nada, por fin descansa. Esa noche no dormí. No fue por el shock, ni por tristeza, ni siquiera por rabia. Era otra cosa, una especie de parálisis. Estuve toda la madrugada tumbado en la cama, con la ropa puesta, mirando al techo como si en algún momento fuese a entender algo. No podía pensar en nada concreto, solo me venía una imagen repetida a la cabeza, la cara de Lucía justo después del beso, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo no hubiese cambiado para mí en ese instante. Me levanté a las 8 de la mañana, sin haber cerrado los ojos ni un segundo, y fui directo a la cocina a preparar café. Ella no estaba. Había llegado tarde y se había quedado a dormir en casa de su hermana, supuestamente. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa. Nada. Y ahí fue donde empecé a notar el frío. No el de la casa, el otro, el que te entra dentro cuando te das cuenta de que ya no tienes a nadie al lado. No la llamé, no le escribí. Me senté a desayunar como si fuese una mañana cualquiera. El plan era mantener la calma, no actuar impulsivamente. Pensaba que lo mejor era observar, no precipitarme, no soltarle nada hasta estar seguro. Aunque ya lo estaba. Pero algo en mí necesitaba ver más, necesitaba entender la magnitud del engaño, no solo confirmarlo. Quería saber desde cuándo, con quién, cuánto tiempo llevaba dándome la espalda mientras dormíamos en la misma cama. Lucía llegó a casa a eso de las 12 del mediodía, vestida igual que la noche anterior pero con gafas de sol puestas, aunque no hacía sol. Me saludó con un beso rápido y un buenos días como si todo estuviera en orden. Se metió en la ducha y luego se quedó en el dormitorio, supuestamente revisando unas campañas de trabajo en el portátil. Yo seguí con lo mío, actuando como si nada. Pero por dentro, todo ya estaba en marcha.
No le hice preguntas, ni le miré raro, ni le di motivos para sospechar que yo había visto algo. Solo observaba. Con calma. Con mucho más control del que habría imaginado tener. La primera oportunidad que tuve para investigar algo más fue esa misma tarde. Ella dijo que tenía que ir al supermercado y me preguntó si necesitábamos algo. Le dije que no, que ya había hecho la compra. Se fue igual. Yo esperé un rato y bajé al garaje. Su coche seguía ahí. Me acerqué, abrí la puerta del copiloto, y ahí estaba, un recibo del parking del Hotel NH de Alcalá. Hora de entrada, 1:43 de la madrugada. Hora de salida, 4:02. El billete estaba doblado y tirado en el suelo. Lo recogí, lo guardé en el bolsillo y volví a subir a casa. Me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Cuando volvió una hora más tarde, con una bolsa con dos cosas ridículas, una lata de atún y una bolsa de pan de molde, me limité a sonreírle y a preguntarle qué tal estaba el ambiente en el súper. Dijo que lleno de gente rara. Yo me reí. Qué raro que hayas tardado tanto para comprar eso, le dije sin mirar directamente. Ella se encogió de hombros. Me lié por ahí, necesitaba despejarme. Y ahí supe que ya no era solo un error, no era algo de una noche, no era una confusión. Era una estructura, una vida paralela. Y yo, como un idiota, era la figura decorativa en la vitrina de su casa. Esa noche, sin decirle nada, salí con la excusa de encontrarme con unos compañeros del trabajo. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Quería alejarme un rato. Pensar. Respirar sin ella cerca. Fuimos a un bar en Malasaña, y mientras uno hablaba de fútbol y el otro se quejaba del jefe, yo estaba en otro sitio. Les escuchaba como si me hablasen desde dentro del agua. En un momento dado me fui al baño, me miré en el espejo y me pregunté en voz baja, ¿qué coño estás haciendo aquí? No tenía una respuesta, pero sabía que ya no podía seguir actuando como si estuviese todo bien. La duda se había ido, pero la decisión aún no estaba tomada. Volví a casa tarde. Lucía dormía. Al menos eso parecía. Entré sin hacer ruido y me senté en la silla del escritorio. Miré la pantalla del ordenador apagada y luego mis manos. No me temblaban. Era una señal, supongo. No sé de qué exactamente, pero me tranquilizó. Al día siguiente, lunes, ella se fue temprano a trabajar. Me dejó un póster en la nevera con un corazón dibujado y un que tengas buen día. Me dio asco. No por el dibujo, ni por el gesto, sino por la manipulación. Por la frialdad con la que podía besar a otro y al día siguiente fingir que todo estaba bien. Ese día no fui a trabajar. Pedí el día libre. Me pasé la mañana llamando a un par de conocidos que trabajaban en el sector de los eventos y el marketing. Gente que conocía a gente. No dije que sospechaba de Lucía, solo pregunté por colaboraciones recientes con ciertos nombres que había oído mencionar alguna vez en casa. Uno de ellos, Sergio Beltrán, sonó más de una vez. Según ella, era un diseñador con el que a veces compartía presentaciones. Me dijeron que no solo compartían presentaciones. Me dijeron que se les había visto juntos en cenas de networking que parecían muy cercanos. Uno incluso me dijo, no sé si debería decirte esto, pero más de una vez se fueron juntos después de los eventos. Eso fue suficiente. Esa noche la esperé despierto. No porque tuviera ganas de hablar. No porque quisiera pelear. Solo porque necesitaba mirarla sabiendo que ya lo sabía todo. Cuando entró por la puerta, me saludó igual que siempre. ¿Cómo fue tu día?, preguntó. Yo no contesté. Me limité a observarla. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en la mesa y me miró. «¿Todo bien?», insistió. Solo entonces hablé. «¿Tú crees que me merezco esto?».
Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? No mientas más, Lucía. No me insultes con explicaciones que no te crees ni tú. Sé lo del hotel. Sé lo de Sergio. Sé todo. Se quedó en silencio. Por primera vez desde que la conozco, no encontró una palabra rápida. No supo qué cara poner. Se apoyó en la mesa como si le fallaran las piernas. Me miró fijamente, pero no dijo nada. Lo vi. El sábado. El beso. Vi cómo lo hacía sin importarte que estuviera ahí. Y ahora sé que eso no fue un desliz. Fue lo normal para ti. Ella tragó saliva. Intentó hablar, pero solo logró un Marcos, déjame explicarte, que no llevó a ninguna parte. Solo dime una cosa, le dije. ¿Desde cuándo? Bajó la mirada. Tardó. Al final dijo, unos meses. Empezó sin querer. No pensé que llegaría a tanto. ¿Y yo, qué soy ahora, tu compañero de piso, el tonto que paga el alquiler mientras tú te diviertes? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque a mí no me has dado otra opción más que quedarme callado mientras tú haces lo que te da la gana. Y ahí se quedó. Sentada, llorando sin lágrimas. Porque ni eso le salía natural ya. Yo me fui a dormir al sofá. No porque me doliera verla, sino porque me repugnaba tener que compartir el mismo espacio con alguien que ya no respetaba ni mi presencia. Esa noche dormí. Profundo. Sin pesadillas. Supongo que el cuerpo, cuando ya no espera nada, por fin descansa. La mañana siguiente empezó con un silencio tan denso que ni el ruido del tráfico desde la calle podía romperlo. Me levanté antes que ella, preparé café solo por costumbre y me senté en la mesa del comedor sin probarlo. Escuché sus pasos en el pasillo, lentos, inseguros. Cuando entró en la cocina, llevaba una bata blanca y el pelo recogido en un moño desordenado. Me miró, pero no dijo nada. Se sentó frente a mí, esperando que fuera yo quien rompiera el hielo. No tenía intención de hacerlo. Estuve observándola en silencio, viendo cómo removía el café sin beberlo, fingiendo que pensaba en cualquier cosa menos en lo evidente. Cuando por fin levantó la vista, su mirada era la de alguien que sabe que está atrapado, pero aún busca una salida que no existe. Tenemos que hablar, dijo con voz baja. Sí, ya lo sé, contesté sin mirarla. Ayer lo intentaste y no dijiste nada útil. Se quedó quieta, sin moverse, con la cucharilla suspendida sobre la taza. No quiero que esto termine así, murmuró. Me reí sin ganas. ¿Así como, con la verdad encima de la mesa? Porque si querías que siguiera mintiéndome, llegaste tarde. Se llevó una mano al rostro y respiró hondo, intentando mantener la compostura. No lo planeé, Marcos. No fue algo que busqué. Pasó, y no supe cómo detenerlo. Golpeé la mesa con la palma abierta, no con fuerza, pero lo suficiente para que el sonido hiciera eco. No digas que no sabías cómo detenerlo. Detenerlo habría sido no empezar. Habría sido no besar a ese tío delante de mí como si yo fuera invisible. Ella apartó la mirada hacia la ventana. Lo sé. No tengo excusa. Pero quiero que me escuches, por favor. Hablaba despacio, pesando cada palabra. Me crucé de brazos y me quedé quieto. Tienes 2 minutos, le dije. Y no quiero explicaciones de película. Solo hechos. Cerró los ojos un instante antes de empezar. Sergio y yo empezamos a trabajar juntos en marzo. Me gustaba cómo me trataba, me escuchaba, se interesaba por lo que hacía. En casa ya no hablábamos de nada. Tú estabas distante. No lo justifico, pero me sentía sola. Me eché hacia atrás en la silla. Así que lo solucionaste acostándote con otro. Fantástico remedio.
No empecé acostándome con él, respondió. Fue después de muchas semanas de hablar, de salir con el grupo del trabajo. Una noche se quedó a acompañarme al coche y pasó. No me lo esperaba, pero tampoco lo detuve. Desde ahí siguió. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué hacía yo mientras tú tenías tu romance de oficina, cenando solo y creyendo que trabajabas hasta tarde? No fue todo el tiempo, Marcos, intentó justificarse. Fueron unas cuantas veces. Luego intenté terminarlo. Me incliné hacia ella. No intentaste nada. Si hubieras querido terminarlo, lo habrías hecho. Pero no. Lo hiciste hasta que te pillé. Si no te hubiera visto, seguirías viéndolo. No respondió. Se limitó a bajar la cabeza y mirar sus manos. Estuvieron así unos segundos, sin saber qué decir. No sé cómo arreglar esto, dijo al final. No se arregla, contesté. Hay cosas que se rompen y no se pegan ni con la mejor intención. No sé si lo entiendes, pero ya no te creo. Aunque me jures ahora mismo que no lo volverías a hacer, no sirve. No me lo creería. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos. Te quiero, dijo con voz rota. No me mires así, Marcos. No lo hice porque no te quisiera. Fue confuso, fue un error. Me reí con amargura. Te ahorraría saliva si no dijeras esas cosas. No te creo. Nadie hace lo que hiciste por confusión. No besas a alguien delante de tu marido por error. No vas a un hotel 3 horas por accidente. No lo llamas amor cuando eliges mentir. Se levantó de la silla y dio un par de pasos por la cocina. No me grites, pidió. No lo estoy haciendo, respondí. Si te gritara, lo sabrías. Lo que pasa es que por primera vez te hablo sin filtros, sin rodeos, sin el papel de marido que siempre cede. Ya no tengo motivos para protegerte. Se quedó parada, con la espalda apoyada en la pared, sin saber dónde mirar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al cabo de un rato. No lo sé todavía, contesté. Pero lo que sí tengo claro es que esto no va a seguir igual. No puedo seguir durmiendo contigo, comiendo contigo, fingiendo que somos una pareja. Si te quedas aquí, será solo hasta que decida cómo se resuelve todo. Ella se cruzó de brazos. ¿Y si intento recuperarte? No hay nada que recuperar. Lo que teníamos se terminó en el momento en que elegiste a otro. No fue una noche de borrachera, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente, repetida, mantenida. Y eso no se olvida con disculpas. Lucía empezó a llorar. No de forma dramática, sino con un llanto seco, sin ruido, como si ya no tuviera energía para fingir emociones. La miré y no sentí nada. Ni pena, ni rabia. Solo una especie de vacío. ¿Tú sabes lo que me hiciste?, le pregunté. Me quitaste la confianza. Eso no es un detalle menor. No es solo el sexo. Es la confianza, Lucía. La certeza de que cuando te vas y dices que vuelves, lo vas a hacer. Y tú lo rompiste todo. Lo sé, dijo ella. Sé que no merezco que me perdones, pero no puedo soportar que me odies. Me acerqué hasta quedar frente a ella. No te odio. Si te odiara, aún me importarías. Y ya no. Se quedó callada. Le temblaban las manos. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No lo hagas, le dije. No intentes abrazarme. No va a cambiar nada. No quiero que pienses que todo fue mentira, murmuró. Hubo momentos en que de verdad te amaba. No necesito que me lo recuerdes. No quiero repasar el álbum de fotos. Es inútil. Ya no hay nada detrás de esas imágenes. Solo lo que fingíamos ser. Nos quedamos así, los dos de pie,
sin hablar, escuchando el ruido lejano de la calle, los coches, las voces, la vida normal de la gente que no tenía este tipo de conversaciones a las 9 de la mañana de un martes. Ella fue la primera en moverse. Se limpió la cara, cogió el bolso y dijo, voy a ir a casa de mi hermana unos días. No le respondí. Caminó hasta la puerta, se detuvo un segundo, y antes de salir se giró. Ojalá no te hubiera hecho daño. Cerró la puerta y se fue. Me quedé solo, con el olor a café frío llenando la cocina. Miré la taza sin tocar y la tiré al fregadero. El sonido del golpe fue seco, breve, suficiente. Pasé el resto del día sentado en el salón, mirando el reloj sin mirar realmente la hora. No quería llamar a nadie. No quería explicaciones, ni consejos, ni frases de apoyo. Quería silencio. Quería entender qué parte de mí había permitido que esto pasara. Porque sí, ella fue la que traicionó, pero yo también fui el que no quiso ver. No me gustaba admitirlo, pero había señales. Las pasadas noches vacías, las conversaciones forzadas, las risas que ya no eran compartidas. Todo estaba ahí, y yo preferí no notarlo. Tal vez por miedo. Tal vez porque era más fácil fingir normalidad que enfrentar la idea de perderlo todo. Cuando cayó la tarde, me duché, me vestí y salí a caminar sin rumbo por el barrio. Necesitaba moverme, hacer algo. Caminé más de una hora, pasé por el parque donde solíamos ir los domingos y me detuve en un banco. Vi parejas paseando, gente hablando por teléfono, chicos riendo. Todos parecían tener sus pequeñas rutinas intactas y por un momento me dio envidia. No de ellos, sino de lo que ya no tenía. Pensé en cómo una sola decisión puede arrastrar una vida entera. No una decisión mía, sino suya. Aunque en el fondo supe que lo que realmente me dolía era no haber sido suficiente para que no lo hiciera. Cuando volví a casa, el piso estaba en silencio. No había ropa tirada, ni zapatos en el pasillo, ni olor a su perfume. Solo aire quieto. Me serví otro café, me senté y me quedé pensando en cómo seguir. No tenía respuestas. Pero tenía claro que el siguiente paso no iba a ser quedarme esperando. Ya había pasado suficiente tiempo en la inercia. Era hora de actuar, aunque no sabía aún de qué forma. Y lo que vino después no fue planeado, pero sí necesario. Porque si algo entendí ese día, es que cuando alguien te rompe, no basta con sobrevivir. Hay que devolver el golpe, aunque sea solo para poder respirar de nuevo. La primera noche sin Lucía fue rara, no por su ausencia física, sino por la calma que quedó después. Durante años me había acostumbrado a su voz, a sus pasos, al sonido del secador por la mañana o a la televisión encendida a medianoche. Ahora todo era silencio, y aunque muchos podrían decir que ese silencio es paz, a mí me sonaba a algo incompleto. No lloré ni una vez. Ni rabia, ni pena, ni ganas de discutir más. Solo tenía una idea rondándome en la cabeza desde que cerró la puerta, no podía dejar que se fuera de todo esto sin consecuencias. No me refiero a venganza como en las películas, no a destruir su vida por puro odio, sino a hacerle sentir, con la misma precisión con la que ella había mentido, el peso de sus decisiones. Si a mí me había convertido en un espectador sin poder de su engaño, yo haría que ahora fuese ella la que se sentara a mirar cómo todo lo que cuidaba se derrumbaba poco a poco. Esa misma semana fui al trabajo y hablé con mi jefe, Luis. Le dije que necesitaba unos días, y como sabía que llevaba meses sin faltar, me los concedió sin preguntar demasiado. En el trabajo nadie sabía lo que había pasado, y no pensaba contarlo. No quería que mi historia se convirtiera en chisme de cafetería. Cuando salí de la oficina, pasé por el bar donde solíamos ir Lucía y yo los viernes. Pedí un café, me senté en la mesa del fondo y esperé. Sabía que Sergio, el tipo con el que me había engañado, solía pasar por allí a veces después del trabajo.
No tardó en aparecer. Llegó con 2 compañeros, se sentó en la barra y pidió una cerveza. Lo observé un rato. Era más joven que yo, de esos que hablan fuerte y se ríen demasiado alto. Lo miré sin apartar la vista hasta que, en un momento, nuestros ojos se cruzaron. Él no me reconoció, claro, no me conocía, pero yo sí sabía quién era él. Terminé el café y salí sin mirar atrás. No necesitaba enfrentarme a él todavía, necesitaba planear. Esa misma noche me reuní con Iván, mi amigo de siempre, el único que había notado que algo iba mal incluso antes de que todo saliera a la luz. Nos vimos en un bar pequeño de Lavapiés. Pedí una cerveza y le conté todo sin adornos. Iván escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio antes de hablar. No vas a superarlo rápido, eso ya lo sabes. Pero si lo que quieres es que le duela, hay formas, dijo, mirándome fijamente. No me hizo falta decir nada más. Iván trabajaba en una empresa de seguridad informática y conocía más de lo que contaba. Le pedí ayuda para conseguir información sobre Sergio, sin cruzar ninguna línea legal. Solo quiero saber con quién trata, en qué trabaja realmente, qué hace fuera del trabajo. No quiero pegarle ni hundirlo a golpes, quiero hacerle lo mismo que él me hizo, quitarle algo que crea que es suyo. Iván aceptó, y en cuestión de 3 días me mandó un correo con todo, la dirección del tipo, su número de teléfono, el nombre de la empresa donde trabajaba y, lo más interesante, que tenía pareja. Una chica llamada Elena, con la que llevaba poco más de 1 año. Aquello me dio una idea. Pasé los siguientes días en una rutina que solo yo entendía. Iba al trabajo, fingía normalidad, y por las tardes me acercaba al barrio donde vivía Sergio. Observaba sus horarios, cuando salía, cuando volvía, con quién iba. No había nada heroico en eso, era simple curiosidad mezclada con precisión. Una tarde lo vi salir de su edificio con una mujer rubia, joven, riéndose mientras él le sostenía la puerta del coche. Sabía que esa debía ser Elena. Anoté la matrícula, el modelo del coche y la dirección del edificio. Esa noche busqué su perfil en redes sociales, y en menos de 1 hora tenía acceso a todo, fotos, comentarios, publicaciones, incluso una foto de ambos en la playa hacía 1 mes. Sonreían como si la vida no tuviera grietas. Cerré la pantalla y me quedé un rato en silencio. No sentía satisfacción, sentía orden. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentía que el control estaba de mi lado. La oportunidad llegó un jueves. Lucía me escribió un mensaje corto: podemos hablar, necesito recoger algunas cosas. Le contesté que viniera el sábado por la tarde. Lo hice a propósito. Sabía que el sábado Sergio tenía un evento del trabajo en el mismo hotel donde habían ido aquella noche. Había encontrado el dato revisando los horarios públicos de su empresa. Preparé todo con calma. No necesitaba improvisar nada. El sábado por la mañana imprimí algunas de las fotos que había visto en redes, en las que aparecían Sergio y Elena abrazados, con descripciones llenas de cariño. También imprimí el registro de la reserva de hotel que todavía tenía guardado del ticket del parking y la factura a nombre de Sergio Beltrán. Las metí en un sobre. A la 1 del mediodía, fui hasta el edificio donde vivía Elena y las dejé en su buzón con una nota que decía: deberías saber con quién compartes la cama. No firmé nada. A las 5 Lucía llegó a casa. Llevaba ropa casual y cara de cansancio, pero no de remordimiento. Entró sin saludar. Empezó a guardar algunas cosas en cajas y bolsas sin mirarme. Me quedé de pie, apoyado en la puerta del salón, mirándola mientras iba y venía. No dije nada hasta que se detuvo a meter unas carpetas en su bolso. ¿Y él?, pregunté. Ella levantó la vista. ¿Qué pasa con él? Nada, solo quiero saber si te va a ayudar a mudarte.
Digo, ya que arruinaste un matrimonio, lo mínimo sería que se ensucie las manos un poco. Lucía respiró hondo. No empieces otra vez, Marcos, por favor. Ya te he dicho todo lo que tenía que decirte. No he empezado nada. Solo te estoy haciendo una pregunta simple. No tengo que darte explicaciones. Perfecto, porque tampoco me interesa escucharlas. Me giré y fui a la cocina. Serví un vaso de agua, lo dejé en la encimera, y cuando volví, ella ya estaba junto a la puerta. ¿Te vas? Sí. No voy a discutir contigo. No, claro, discutir se te da peor que mentir. Me miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Se marchó sin cerrar bien la puerta. Escuché el ruido del ascensor y luego nada. Una hora después, mientras estaba en el sofá, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Una voz de mujer, alterada, gritó, ¿eres Marcos, el marido de Lucía? Lo era, respondí. ¿Quién eres tú? Soy Elena. Y te juro que si lo tuviera delante, lo mataba. Su voz temblaba entre rabia y llanto. Ya lo sabes, entonces, dije con calma. Sí, gracias a ti. Lo vi todo. No te imaginas lo que me hizo leer esas cosas. Sí me lo imagino. Lo dejé. Ahora mismo está fuera de mi casa con sus cosas en la acera. No supe qué contestar. No lo hice por ti, añadí. Lo hice por mí. No quiero más mentiras en mi vida. Lo entiendo. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono un rato, sabiendo que algo acababa de cerrarse definitivamente. Esa noche, mientras cenaba solo, recibí otro mensaje, esta vez de Lucía. ¿Qué hiciste?, escribió. No contesté. Me ha llamado Sergio. Dice que su novia lo echó de casa, que recibió algo tuyo. Esperé unos minutos antes de escribir, no te preocupes, le hice un favor. Ahora está tan solo como tú. No hubo respuesta. No me importó. Me serví una copa de vino y seguí cenando. No era alegría, ni venganza plena, pero era equilibrio. No se trataba de destruir, se trataba de poner las piezas en su sitio. Al día siguiente, Iván vino a verme. Traía unas cervezas y cara de aprobación contenida. Así que lo hiciste, dijo nada más entrar. Asentí. ¿Te sientes mejor? No sé si mejor, pero más limpio. No tenía sentido que ella siguiera su vida tranquila mientras yo recogía los pedazos. Iván se sentó frente a mí y me observó un rato. Solo asegúrate de no quedarte anclado en esto. La venganza tiene su momento, pero no puede ser tu casa. No te preocupes, no pienso vivir aquí mucho más. Este piso está lleno de recuerdos que no sirven para nada. ¿Vas a venderlo? Sí. En cuanto cierre algunos temas del trabajo, me voy una temporada a Valencia con mi hermano. Iván asintió en silencio. Brindamos sin decir nada más. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo algo tan pequeño como un beso en una fiesta podía desencadenar todo esto. No sentía remordimiento, tampoco culpa. Había hecho exactamente lo que creí justo. Ni más, ni menos. Si alguna vez Lucía pensó que su traición quedaría impune, ahora sabría que no. No se trataba de humillarla públicamente ni de gritarle por la calle, sino de enseñarle, sin palabras, que todo acto tiene su precio, y que el mío había sido la dignidad que ella quiso quitarme. Esa, al menos, la había recuperado. Pasaron 3 semanas desde que Lucía salió por la puerta con sus bolsas, y desde entonces no volví a verla. Hubo mensajes, unos cuantos intentos de contacto, algunos fríos y otros directamente hostiles, pero nunca respondí más allá del intercambio básico cuando quiso coordinar la recogida de las últimas cosas.
El resto del tiempo me limité a no responder. No por estrategia ni por orgullo, sino porque no tenía nada más que decirle. El día que decidió borrarme, también borró cualquier derecho a exigirme explicaciones. Sin embargo, el lunes por la tarde, justo cuando estaba volviendo del trabajo, recibí una llamada que sí decidí contestar. Era ella. No por curiosidad ni por nostalgia, sino porque había algo en su tono cuando dijo mi nombre que sonó diferente. Me pidió vernos, en persona, sin rodeos. No quiero discutir, dijo, solo quiero hablar contigo cara a cara. Lo que digas después lo acepto. Le dije que sí, que viniera el jueves a las 7 de la tarde. No le ofrecí alternativas. No me importaba adaptarme a ella, era su turno de ajustarse a lo que yo marcara. Llegó puntual. Llevaba ropa sencilla, como si hubiera querido evitar cualquier tipo de impresión. Ni maquillaje exagerado ni perfume fuerte. Solo ella, con cara de quien ya no tiene mucho que esperar. La hice pasar al salón, le ofrecí un café y aceptó. Me senté frente a ella, sin ganas de crear ambiente ni de mostrar comodidad. Si había algo que decir, que lo dijera ya. Tardó unos minutos en empezar. Observaba sus manos, las giraba, las frotaba una contra la otra. No sé por dónde empezar, dijo. No hace falta que empieces por nada. Solo habla. Asintió lentamente y se inclinó hacia adelante. He estado pensando mucho estos días. No te voy a decir que me arrepiento solo porque todo salió mal, porque no es eso. Me arrepiento porque me di cuenta de lo que perdí, y no hablo solo de ti, sino de la persona que yo era contigo. No sé en qué momento dejé de ser esa persona. No quiero que me perdones, sé que no va a pasar, solo necesito que entiendas que no me fui feliz. Me fui rota, aunque no lo demostrara. La escuché sin interrumpir. Quería entender si todo eso venía del dolor real o de una necesidad de limpiar la imagen que tenía de sí misma. Te dejé de lado, continuó, te ignoré durante meses, hice cosas que no puedo justificar, pero eso no quiere decir que nunca te haya querido. Sé que lo nuestro fue bueno durante mucho tiempo, y eso no lo borró lo que pasó al final. Me tomé unos segundos antes de contestar. ¿Y ahora qué quieres con esto? Una disculpa mutua, cerrar bien el capítulo, un abrazo para que podamos seguir adelante como adultos civilizados. Ella negó con la cabeza. No, solo quiero hablar contigo sin que me odies. No vine a buscar una segunda oportunidad, sé que eso no existe, vine porque me cuesta mirar hacia adelante sin saber si tú también pudiste soltar esto. No digo que me entiendas, pero necesito saber si me vas a llevar siempre como un peso. Respiré profundo y me quedé pensando unos segundos. No sé si voy a poder soltarlo, pero sí sé que ya no estoy aferrado a lo que tuvimos. No lo niego, no lo reniego, pero tampoco lo idealizo. Fue bueno, fue nuestro, y se terminó. No porque la vida lo decidiera, sino porque tú lo hiciste. Y eso cambia todo. No voy a cargar con odio, pero tampoco con una versión tuya que no existe. La Lucía que conocí murió el día que decidiste acostarte con alguien y luego me miraste como si nada. Esa mujer no eres tú, y si ahora te pesa, pues es lo que toca. No todo tiene cierre bonito, Lucía. Ella asintió en silencio. No lloró. No imploró. Solo bajó la cabeza y apretó los labios. Después de un rato, volvió a hablar. Sergio está fuera de mi vida, por si te lo preguntas. No porque me lo merezca, sino porque lo que empezó sucio no podía acabar bien. Me di cuenta demasiado tarde. Él nunca fue nada, solo alguien que me hizo sentir algo que yo misma había dejado de buscar en casa. Pensé que era deseo, o pasión, pero era solo una excusa para huir de la rutina. Y lo pagué caro. No respondía a eso. No me interesaba saber más sobre su relación. No me afectaba lo que hiciera con él. Ya no.
Lo que sí me importaba era entender si había alguna parte de ella que comprendía el daño real, el que no se ve, el que no se cura solo con tiempo. Lo que más me dolió, dije, no fue que me engañaras, fue que me borraras. Me convertiste en alguien irrelevante en tu vida mientras seguías durmiendo en mi cama. No sabía si me dolía la cabeza, si tenía un mal día, si estaba triste o preocupado. Me volví invisible. Y cuando uno se vuelve invisible en su propia casa, ya no queda nada que rescatar. Ella no respondió de inmediato. Después de un rato, dijo, no sabía cómo volver a ti. Cada día que pasaba me alejaba más y lo sentía, pero no encontraba la forma de reparar el daño. Pensé en decírtelo, pero tenía miedo de perderlo todo, y al final lo perdí igual. Supongo que merezco lo que me pasó. No soy quien para decidir lo que mereces. Yo solo sé lo que me tocó vivir por tu culpa, y no fue justo. No solo por la traición, sino por la cobardía con la que lo manejaste. Si hubieras tenido los huevos de decírmelo tú, quizás no estaríamos aquí hablando así. Lucía levantó la vista. Tenías razón cuando dijiste que no hay vuelta atrás. Lo sé. Pero necesitaba que me escucharas una vez más, sin gritos, sin rabia, sin distancia. Gracias por eso. No te hagas la mártir, le dije. Si lo haces para sentirte mejor contigo misma, no pierdas el tiempo. Acepta lo que hiciste y sigue con tu vida. Yo haré lo mismo. ¿Estás con alguien?, preguntó de repente. ¿Importa? No, solo quería saber si alguien te está dando lo que yo dejé de darte. No, no hay nadie. Y no lo necesito por ahora. Estoy bien solo. Estoy aprendiendo a estar conmigo sin que me duela el silencio. Eso ya es bastante. Se levantó. Miró alrededor del piso como si buscara algo, tal vez un recuerdo, una señal de que aún quedaba algo de nosotros. Voy a irme. No vuelvo a molestarte. Solo quería decirte todo esto, aunque no sirva para nada. No es que no sirva, Lucía. Solo que ya no cambia nada. Se acercó a la puerta, la abrió despacio, y antes de cruzarla se giró. Cuídate, de verdad. Ojalá encuentres algo limpio, algo que no tenga sombras. Yo voy a intentar hacer lo mismo, aunque sé que no será fácil. Cerró la puerta tras ella sin hacer ruido. No sentí alivio, ni tristeza, ni liberación. Solo un cierre. Algo concreto, directo, sin adornos. Me quedé sentado un rato más en el sofá, con la taza de café frío aún sobre la mesa. Encendí la televisión sin mirar realmente nada. Pasaron unos minutos hasta que me levanté, lavé la taza, recogí el salón y fui al dormitorio. Abrí la ventana. Entró aire limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Un mes después de la última vez que hablé con Lucía, todo estaba en su sitio, pero ya nada se sentía igual. El piso estaba ordenado, cada cosa en su lugar, la rutina volvía a ser predecible, los días eran tranquilos, incluso las noches eran más fáciles de sobrellevar, pero lo que había cambiado no era el entorno, era yo. No me convertí en otra persona, ni viví una transformación milagrosa, simplemente entendí que hay cosas que uno no supera, solo aprende a vivir con ellas. No se trataba de perdonar ni de olvidar, se trataba de aceptar que algo se había roto y que no había forma de volver a lo anterior. Lo entendí el día que desperté y no pensé en ella en las primeras horas del día, cuando su nombre no fue lo primero que apareció en mi cabeza, cuando no sentí la necesidad de repasar lo que pasó una y otra vez buscando respuestas que ya no iban a llegar. Volví a trabajar como siempre, con menos peso encima. No hablé del tema con nadie fuera de Iván, no por vergüenza, sino porque sabía que nadie podría aportar nada nuevo. Lo vivido había sido suficiente para mí. Mis compañeros sabían que algo me había pasado, pero como no preguntaron directamente, yo tampoco me molesté en contarlo.
Me dediqué a terminar algunos proyectos pendientes, a salir por las tardes a caminar, a pasar más tiempo conmigo sin buscar distracciones. Incluso retomé cosas que había dejado hacía años, como tocar la guitarra, cocinar sin prisas, ver películas sin mirar el móvil cada 5 minutos. Detalles que no cambian el mundo, pero que me devolvieron algo de control sobre mi vida. Una tarde decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Entré al dormitorio y abrí el armario donde aún quedaban algunas cosas de Lucía, no porque yo quisiera conservarlas, sino porque en su momento no las llevó y no me dio por tirarlas. Saqué todo, ropa, libros, un par de fotos, algunas cartas antiguas que ni recordaba que existían. Las metí en una caja y bajé al trastero. No tiré nada a la basura, no me hacía falta. Guardarlas ahí abajo era suficiente, lejos, fuera de vista, sin necesidad de destruir nada. Era simplemente cerrar una etapa. Volví al piso, barrí el suelo y me senté en el sofá. En ese momento me di cuenta de que ya no esperaba nada más de ella, ni explicaciones ni mensajes. Había pasado por todas las fases posibles, desde la sorpresa, la rabia, la tristeza y finalmente esto, la calma. Y aunque no me entusiasmaba, al menos era real. Una semana después, me llamó Iván. Me preguntó si quería salir a cenar con él y su novia, dijo que me vendría bien ver otras caras. Dudé unos segundos, pero acepté. Fuimos a un sitio tranquilo en la Latina, comimos, bebimos y hablamos de todo menos de Lucía. Al final de la cena, su novia me preguntó si estaba conociendo a alguien, como quien lanza la pregunta sin maldad pero esperando una historia entretenida. Le dije que no tenía prisa, que estaba aprendiendo a disfrutar de estar solo. Me miró con esa sonrisa que pone la gente que cree que uno se miente a sí mismo, pero no insistió. Iván me miró con complicidad, sabiendo que lo decía en serio. Cuando terminamos, nos despedimos y me fui caminando solo a casa. Pensé en la pregunta. No estaba cerrado al amor, no había hecho un juramento de soledad eterna, pero entendí que por primera vez en muchos años no necesitaba a nadie para sentirme completo. Lo que había vivido con Lucía no me volvió incapaz de amar, pero sí me dejó claro que no podía entregar de nuevo todo lo que era sin tener garantías de que no me iban a pisotear. Una mañana recibí una carta. No un mensaje, una carta escrita a mano, con su letra, sin remitente pero claramente de Lucía. No la abrí de inmediato. La dejé en la mesa del comedor todo el día, sin tocarla, como si necesitara decidir si valía la pena abrirla o no. Esa noche, después de cenar, la abrí. Era corta. Decía que esperaba que estuviera bien, que no quería molestar, que solo necesitaba decirme que había empezado terapia, que entendía ahora muchas cosas que antes no quería ver. No pedía nada. No decía que me extrañaba, ni que quería volver. Solo decía que esperaba que algún día, aunque fuera en silencio, pudiera perdonarla. Terminé de leerla y no sentí nada. No guardé la carta, tampoco la rompí. La dejé en la misma mesa y me fui a dormir. No volví a pensar en ella. 2 meses después vendí el piso. No porque no pudiera vivir ahí, sino porque sentía que ya era momento de cambiar de entorno. Me mudé a un sitio más pequeño, más simple, en otra zona, con menos recuerdos y más espacio para empezar de cero. No decoré con prisa, no llené las paredes de fotos ni puse nada que no tuviera sentido. Solo llevé lo que me servía. Lo justo. Lo necesario. Una mañana, mientras organizaba cajas, encontré una vieja foto nuestra de hace 6 años. Estábamos en una boda, sonriendo, felices. La miré unos segundos, me acordé de ese día, y luego la guardé en un cajón. No por nostalgia, sino porque no necesitaba verla más. Con el tiempo me di cuenta de que todo lo que pasó con Lucía no fue una lección ni una tragedia. Fue una etapa. Fue algo que ocurrió y ya no ocurre.
No busqué encontrarle un sentido profundo, ni transformar el dolor en crecimiento espiritual, ni hacer de mí mismo una mejor versión. Solo aprendí a vivir con una verdad incómoda y a tomar decisiones sin dramatismo. No me convertí en alguien más fuerte, solo en alguien más consciente. Y eso fue suficiente. Ahora los días pasan tranquilos. A veces salgo, a veces me quedo en casa. A veces me escriben, a veces no contesto. No tengo grandes planes ni necesito tenerlos. Vivo bien. Sin ruido, sin sobresaltos. Sin Lucía. No sé dónde está ni qué hace, y no tengo interés en saberlo. Si está bien, me alegro. Si no, no me cambia nada. Yo ya hice mi parte. Cerré lo que tenía que cerrar. Y aunque no hay un final épico ni una gran revelación, hay algo que no tenía al principio de todo esto: paz. Y con eso me basta.